Hola, hola, amantes del drama, las intrigas palaciegas y las personalidades complejas. Sean bienvenidos una vez más a su canal, el rincón donde desentrañamos los misterios más profundos de la psicología de nuestros personajes favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de las series turcas. Sí, esas producciones que nos roban el sueño, nos hacen reír, llorar y cuestionar cada decisión que tomamos en nuestra propia vida. Prepárense porque no vamos a hacer un simple resumen de tramas. No. Vamos a ir más allá a diseccionar las mentes de esos personajes que nos tienen al borde del asiento. Vamos a explorar sus motivaciones, sus traumas, sus miedos más ocultos, y cómo todo eso moldea sus acciones y, por supuesto, las nuestras como espectadores. Antes de empezar este viaje introspectivo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis psicológicos, reseñas y teorías conspirativas, sobre series turcas, claro. Su suscripción es el combustible que alimenta este motor de contenido, y nos ayuda a seguir explorando juntos los rincones más oscuros y luminosos de la psique humana a través del prisma del entretenimiento. ¿Listos? Pues vamos allá. Empecemos con un clásico, Ali Tergenken *, el sultán *, interpretando al mismísimo Suleimán el Magnífico. A primera vista vemos a un líder implacable, un conquistador ambicioso, un hombre que no duda en tomar decisiones difíciles, incluso crueles, por el bien de su imperio. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada de poder absoluto? Suleimán, a pesar de su inmenso poder, es un hombre profundamente inseguro. Su educación, llena de expectativas y responsabilidades desde la cuna, lo ha moldeado en un individuo obsesionado con el legado. Vive constantemente bajo la sombra de sus antepasados, sintiendo la presión de superar sus logros y mantener la grandeza del Imperio Otomano. Esta inseguridad se manifiesta en su necesidad de controlarlo todo, desde la política hasta su harén. No solo quiere dominar los territorios, sino también las voluntades, las emociones y las lealtades de quienes lo rodean. Esta necesidad imperiosa de control nace de un miedo profundo a la vulnerabilidad, a ser traicionado o a no estar a la altura de las expectativas. La sombra de figuras como Mehmed el Conquistador y Selim y su propio padre, es alargada y constante en su mente. Además, su relación con Hürrem Sultán, interpretada magistralmente por Mary Muzerli, es un catalizador para sus conflictos internos. Hürrem no es una concubina sumisa, sino una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo para asegurar su lugar en el harén y el futuro de sus hijos. La pasión que Suleimán siente por ella choca directamente con su sentido del deber y su visión tradicional del poder. Se debate constantemente entre el amor y la razón, entre el deseo de complacer a su amada y la necesidad de mantener el orden y la disciplina en su imperio. Esta tensión lo lleva a momentos de extrema vulnerabilidad y a decisiones impulsivas que a menudo tienen consecuencias devastadoras para el imperio. Hürrem se convierte en un espejo de sus propias ambiciones, pero también en una amenaza a la estabilidad de su reinado. Suleimán se encuentra atrapado en una red de afecto y desconfianza, donde cada gesto de amor está teñido de la posibilidad de la traición. Esta dualidad lo atormenta y lo convierte en un personaje complejo y fascinante. Sus momentos de ternura con Hürrem contrastan con su frialdad y crueldad al tomar decisiones políticas, creando una imagen ambivalente que nos hace cuestionar constantemente su moralidad. En el fondo, Suleimán es un hombre solo, atrapado en una jaula dorada de poder y responsabilidad. La soledad del líder es un tema recurrente en su historia. A pesar de estar rodeado de consejeros, soldados y familiares, la carga de las decisiones recae únicamente sobre sus hombros. La responsabilidad de mantener la paz, la prosperidad y la seguridad del imperio lo aísla emocionalmente, creando una barrera entre él y el resto del mundo. Esta soledad alimenta su paranoia y su desconfianza, contribuyendo a la espiral de decisiones difíciles y crueles que lo definen. Su necesidad de ser amado y comprendido choca con la realidad de su posición, creando una profunda herida emocional que lo acompaña a lo largo de su vida. La búsqueda de validación y afecto, en una corte llena de intrigas y ambiciones, se convierte en una tarea casi imposible. Cambiando de tercio, nos adentramos en el universo de Amor Eterno con Burak Özçivit como Kemal Soydere. Kemal es el arquetipo del héroe noble y justo, un hombre de principios que lucha contra la adversidad y defiende a los más débiles. Sin embargo, su aparente perfección esconde una profunda vulnerabilidad.
Su integridad moral, forjada en la humildad y el trabajo duro, se ve constantemente puesta a prueba por un mundo injusto y corrupto. Su amor por Nyan Sechin, interpretada por Neslihan Atagul, es la piedra angular de su vida, pero también la fuente de su mayor sufrimiento. La imposibilidad de estar juntos debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, lo consume y lo transforma. La barrera social, impuesta por la riqueza y el poder de la familia Kozkolu, representa un obstáculo insuperable para su amor. Kemal se ve forzado a presenciar la infelicidad de Nyan, atada a un matrimonio sin amor, lo que alimenta su frustración y su deseo de venganza. La manipulación y el control ejercidos por Emir sobre Nyan profundizan su sentimiento de impotencia y lo empujan a cuestionar su propia capacidad para protegerla. La injusticia de su situación lo radicaliza, lo convierte en un hombre obsesionado con la venganza. La decepción y la frustración lo llevan a tomar decisiones impulsivas, incluso cuestionables, que ponen en peligro su propia integridad. Kemal ya no es el joven idealista del principio de la serie. La vida lo ha endurecido, lo ha llenado de cicatrices emocionales, y lo ha obligado a enfrentarse a su propia oscuridad. La obsesión con la venganza lo consume lentamente, amenazando con destruir los valores que lo definen. Se ve atrapado en un ciclo de dolor y resentimiento, donde cada acción lo aleja más de la persona que solía ser. La lucha contra Emir se convierte en una batalla interna, donde Kemal debe elegir entre el camino de la justicia y el camino de la venganza, sabiendo que ambas opciones tienen consecuencias devastadoras. Su búsqueda de justicia se convierte en una forma de redención, una manera de recuperar la inocencia perdida y de honrar el amor que siente por Nyan. Pero, ¿a qué precio? Kemal se debate constantemente entre su deseo de venganza y su necesidad de proteger a las personas que ama. Esta tensión interna lo convierte en un personaje tridimensional, con el que podemos empatizar a pesar de sus errores. La redención se presenta como un objetivo esquivo, un espejismo en el desierto de su sufrimiento. Kemal se da cuenta de que la venganza no le traerá la paz que anhela, sino que lo hundirá aún más en la oscuridad. La verdadera redención reside en la capacidad de perdonar, de dejar atrás el pasado y de construir un futuro mejor para él y para Nyan. Sin embargo, el camino hacia el perdón está plagado de obstáculos y desafíos, que ponen a prueba su fuerza de voluntad y su determinación. Y hablando de villanos, no podemos dejar de analizar a Emir Kozkolu. A simple vista, es el arquetipo del rico malvado, un hombre sin escrúpulos dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Pero, ¿qué motiva su comportamiento? ¿Qué se esconde detrás de su arrogancia y su crueldad? La fachada de confianza y poderío oculta una profunda fragilidad y una necesidad desesperada de ser amado y validado. Emir es un hombre profundamente inseguro, atormentado por una infancia infeliz y una relación conflictiva con su padre. La falta de amor y atención lo han convertido en un narcisista, un individuo obsesionado con el poder y el control. Necesita dominar a los demás para sentirse valioso, para compensar la falta de autoestima que lo carcome por dentro. La ausencia de afecto genuino durante su infancia lo ha marcado de por vida, impidiéndole establecer relaciones saludables y significativas. La figura paterna, autoritaria y distante ha contribuido a su sentimiento de inferioridad y a su necesidad de demostrar constantemente su valía. La acumulación de poder y riqueza se convierte en un mecanismo de defensa, una forma de compensar la falta de amor y aceptación. Su obsesión con Nyan no es amor verdadero, sino una forma de posesión. La ve como un trofeo, un objeto que debe conquistar para demostrar su superioridad. La idea de que Nyan ame a Kemal lo enfurece y lo humilla, desencadenando su sed de venganza. Nyan representa el objeto de deseo inalcanzable, la confirmación de su poder y su dominio. La incapacidad de obtener su amor genuino lo sume en una espiral de frustración y rabia, alimentando su necesidad de controlarla y poseerla a cualquier precio. La venganza contra Kemal se convierte en una forma de reafirmar su superioridad y de castigar a aquellos que se atreven a desafiar su autoridad. Emir es un personaje complejo, un producto de su entorno y de sus traumas. A pesar de sus acciones reprobables, podemos llegar a entender, aunque no justificar, su comportamiento. Es un espejo de las consecuencias de la falta de amor y de la ambición desmedida. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la negligencia emocional y la importancia de fomentar relaciones saludables y afectuosas. A pesar de su maldad, Emir es un personaje trágico, atrapado en un ciclo de dolor y autodestrucción, incapaz de romper con su pasado y de encontrar la redención. Ahora viajemos hasta Erkai,
Amor y venganza y veamos a Reyyan Adolu, interpretada por Ebru Sain. Reyyan es una joven inocente y soñadora, víctima de una tradición familiar cruel y opresiva. Su vida da un vuelco cuando conoce a Miran Aslan Bey, interpretado por Aknaknzu. La inocencia y la pureza de Reyyan contrastan con la oscuridad y el resentimiento que rodean su vida. Reyyan es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es una joven vulnerable y sumisa, pero a medida que enfrenta las adversidades, se transforma en una mujer fuerte y decidida. Su amor por Miran la empodera y la ayuda a superar sus miedos y sus inseguridades. El amor se convierte en un catalizador para su crecimiento personal, permitiéndole desafiar las normas sociales y las expectativas familiares. La vulnerabilidad inicial se transforma en una fortaleza inquebrantable, impulsada por su deseo de proteger a aquellos que ama. La traición de Miran, quien inicialmente la utiliza para vengarse de su familia, la destroza. Sin embargo, Reyyan se niega a ser una víctima. Decide luchar por su amor y por su felicidad, desafiando las convenciones sociales y las tradiciones familiares. La traición la marca profundamente, pero no la define. Reyyan elige el camino de la resiliencia, transformando el dolor en una fuerza motriz para superar los obstáculos y construir un futuro mejor. Su determinación la convierte en un símbolo de esperanza y empoderamiento para otras mujeres en situaciones similares. Su resiliencia y su capacidad de perdonar la convierten en un personaje inspirador. A pesar del dolor y el sufrimiento, Reyyan nunca pierde la esperanza y sigue creyendo en el poder del amor. Es un ejemplo de cómo la fuerza interior puede ayudarnos a superar los obstáculos más difíciles. El perdón se presenta como una elección consciente, un acto de valentía que libera tanto a la víctima como al victimario. Reyyan comprende que el rencor solo perpetúa el ciclo de violencia y que la única forma de romper con el pasado es abrazar el perdón y construir un futuro basado en el amor y la comprensión. Y hablando de giros inesperados, pasemos a *Yarg*, una serie que nos mantiene constantemente al borde del asiento. Aquí nos encontramos con Ilgaz Kaya, interpretado por Kaan Urgankolu. Ilgaz es un fiscal recto y honesto comprometido con la justicia y la verdad. Pero su vida da un vuelco cuando su hermano es acusado de asesinato. Su integridad y su código moral se ven puestos a prueba por la situación límite que enfrenta. Ilgaz es un personaje complejo, atormentado por la duda y el conflicto interno. Su sentido del deber y su amor por su familia lo colocan en una situación imposible. Debe elegir entre defender la ley y proteger a su hermano. El conflicto interno lo consume, generando una profunda crisis de identidad. Se cuestiona sus propios principios y su capacidad para tomar decisiones justas. La presión de la sociedad y la posibilidad de dañar la reputación de su familia lo atormentan, creando una carga emocional insoportable. Su relación con Ceylin Erguvan, interpretada por Pnar Deniz, una abogada impulsiva y apasionada, es un elemento clave en su evolución. Ceylin desafía sus principios y lo obliga a cuestionar sus creencias. Juntos forman un equipo imparable que lucha contra la corrupción y la injusticia. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es explosiva, pero también complementaria. La impulsividad y la pasión de Ceylin contrastan con la rectitud y la lógica de Ilgaz, creando un equilibrio perfecto. Juntos aprenden a cuestionar sus propias limitaciones y a desafiar el sistema para buscar la verdad. Ilgaz es un personaje que nos muestra que incluso las personas más rectas y honestas pueden cometer errores y enfrentarse a dilemas morales. Su lucha por la justicia y su amor por su familia lo convierten en un héroe imperfecto, pero profundamente humano. Su historia nos recuerda que la verdad no siempre es fácil de encontrar y que la justicia exige valentía, compromiso y la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias. Ilgaz se convierte en un símbolo de esperanza en un sistema corrupto, demostrando que incluso un individuo puede marcar la diferencia si se mantiene fiel a sus principios. Estos son solo algunos ejemplos de la riqueza psicológica que encontramos en las series turcas. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios traumas y sus propias motivaciones. Al analizar sus acciones y sus decisiones, podemos comprender mejor la complejidad de la naturaleza humana. Y lo más importante, podemos aprender algo sobre nosotros mismos. Las series turcas nos ofrecen un espejo de nuestras propias emociones y conflictos internos, permitiéndonos reflexionar sobre nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. Hemos llegado al final de nuestro análisis, pero espero que hayan disfrutado este viaje a las profundidades de la psicología turca.
Hemos explorado la inseguridad de Suleimán, la sed de venganza de Kemal, la necesidad de control de Emir, la resiliencia de Reyyan y el conflicto interno de Ilgaz. Cada uno de estos personajes, con sus luces y sus sombras, nos ofrece una ventana a la complejidad de la condición humana. La riqueza de estos personajes radica en su capacidad para evocar emociones profundas en el espectador, generando empatía y conexión. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que la psicología de los personajes es una herramienta poderosa para comprender mejor las historias que amamos y, sobre todo, para comprendernos mejor a nosotros mismos. La introspección que nos brindan estas series nos permite explorar nuestras propias motivaciones y miedos, promoviendo el autoconocimiento y el crecimiento personal. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué personaje de las series turcas les parece el más complejo psicológicamente? ¿Cuál los ha impactado más y por qué? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y discutir sobre estos temas que nos apasionan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate, creando una comunidad de amantes del drama y la psicología. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis psicológicos, reseñas y teorías conspirativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.